Bueno, dice Primera de Juan 1:5 en adelante, dice así la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y ninguna tiniebla no hay en él. Vemos acá la palabra, como esto también lo saca extraído de Daniel, la palabra que nos podemos apoyar. Daniel 2:22 dice: Él es quien revela lo profundo y lo escondido, dice Daniel a Nabucodonosor, ¿no? Conoce lo que está en tiniebla y la luz mora con él. Vemos acá la palabra como dice Dios es luz. Y acá cuando dice ninguna tiniebla no hay en él, es que no hay oscuridad, eso se refiere al pecado. Entonces no puede estar morando la luz con las tinieblas, o es día o es noche. Así es Dios. Y así también nosotros como hijos de Dios tenemos que reflejar la misma esencia. O somos de la luz o somos de la oscuridad de la noche. A ver, en Romanos 13:12, para darle el contexto a la palabra, nos dice así la palabra del Señor. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Vemos, dice, desechemos las obras de la oscuridad, de las tinieblas, refiriéndose al pecado. Entonces, vemos cómo dice también, vistámonos de las armas de luz. Y esto es lo que, como dice la palabra, que Dios es luz, entonces así también la misma vestidura tenemos que tener, la misma esencia tenemos que reflejar, el mismo sentir tenemos que tener, el mismo tomar la cruz, el mismo despojo de pecado, el mismo rechazo hacia el pecado, la misma santidad, dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Nadie me avisó la gorra, perdón. Dice así la palabra. Entonces, la noche está avanzada y dice, se acerca el día, desechemos las obras de las tinieblas. Entonces, sí, vemos que cuando dice desechar, está hablando la palabra de pedir perdón, ¿no? De confesar nuestro pecado, ¿para qué? Para que esas tinieblas no tomen nuestra vida. Porque la tiniebla, cuando representa el pecado, es lo que trae toda clase de, vamos a decir, a nuestra vida perjuicio, vamos a decirlo así. Primeramente por lo espiritual y después en lo natural también se reflejan muchas cosas por las cuales vivimos atormentados. Y muchas veces no le damos relevancia a esto de la palabra, la importancia de la palabra, porque yo digo, un alma que está vacía de palabra, que está vacía de meditación, que no escucha, no se alimenta de ese pan nuestro de cada día, es un alma que va a vivir pensando en las cosas del mundo. Y las cosas del mundo trae turbación de espíritu, eso sabemos bien por lo que sentimos, ¿no? Entonces vamos pidiendo perdón ¿para qué? Para que alimente o esa palabra ocupe una parte de nuestra vida y podamos reflejar, como dice acá, las armas de luz. Las armas de luz o la vestimenta de Jesucristo, la vida de luz. Una luz no se puede esconder, dice, debajo de un almud. Entonces, una luz, dice, se tiene que reflejar y nosotros somos la luz del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la esencia de Cristo en una parte, en una medida. Y esa luz tiene que salir para afuera. Muchas veces está tan chiquita, tan escondida o tan tapada por el pecado, que no se refleja el testimonio de la vida cristiana. Pero nosotros, meditando un poquito en la palabra, ¿cómo vamos a meditar en la palabra? Podemos decirlo así. ¿Cómo vamos a meditar? Cuando hay palabra. Si no hay palabra no podemos meditar porque nuestra mente está en oscuridad. Nuestra mente va atrás de las cosas del mundo. Entonces, vemos que la importancia de la palabra es para libertarnos de todo tormento. Y eso nos va limpiando, por eso dice la palabra, lávame más y más. ¿Por qué? Porque la misma palabra va a empezar a quebrantar la vida de nosotros para poder despojarnos de toda obra de maldad. Todo lo que es error, todo lo que es pecado, que lo va enseñando en la palabra. En esto no voy a entrar en detalle, pero a lo que quiero reflejar, estas dos
esencias, dice, una luz y otra es tiniebla. Y en Dios no hay tiniebla. Y nosotros estamos realmente tomando la cruz, somos discípulos de Cristo, vamos siguiendo sus pisadas, lo que vamos a reflejar es su misma esencia. Ahora en Apocalipsis dice 22:5 con respecto a este versículo, Apocalipsis 22:5, y dice: ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Vemos acá la palabra, ya no habrá más noche. Entonces habla de un nuevo tiempo en sí, un nuevo tiempo donde tiene que reinar esa luz, o tiene que reinar Cristo en nosotros, en nuestra vida, en nuestra mente. ¿Para qué? Para que sintamos esa liberación, esa esencia, ese poder. Y dice: ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor los iluminará. Entonces vemos cómo esa luz interior es lo que va a reflejar la vida de Cristo en nosotros. Entonces vemos que en ese tiempo, como dice acá el Apocalipsis, ya no va a reinar la noche. Y eso habla de un nuevo tiempo, esa transición de lo que era la condenación de la oscuridad en cuanto al tiempo de condenación, ese tiempo donde no había liberación, ese tiempo de ley, podemos decir, que traía solamente condenación, porque pedía cosas que por esencia nosotros no la cumplimos. Y no podemos ser libres por la ley porque no la podemos cumplir, porque hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley en mi mente, como dice Pablo. Entonces, vemos que el sacrificio de Cristo justamente está para darnos esa salida y para poder reconocer primeramente nuestro pecado, y a través de reconocer, ahí entrar a gobernar esa esencia de Dios en nosotros. Provoca ese deseo y ahí Dios nos ilumina. Nos da primeramente la iluminación por la palabra y después eso se va reflejando, porque se va encendiendo esa luz, se va despertando nuestra mente, y eso es lo que vamos a reflejar a través de que vamos pidiendo perdón de cada esencia que vamos descubriendo. Entonces nos va a luchar todo el tiempo, Ustedes fíjense en Mateo 6:23 en adelante, usted cuando dice la palabra, no os preocupéis o no os afanéis por el día de mañana. No se aflijan por el día de mañana. Dice, porque tienen que vestir, por lo que tienen que comer, porque el Señor sabe de vuestra necesidad. Dice así, ¿no? De vuestra necesidad. Pero dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te van a ser añadidas. Entonces vemos que el Señor es el que va a respaldar nuestra vida en cuanto buscamos la presencia del Señor. Pero vos fíjate algo, si vos meditás por la palabra, porque siempre lo hemos leído como si fuera que ese afán representa trabajo. Y ese afán representa preocupación, en realidad. El trabajo no tiene nada que ver. El trabajo es parte de la vida, vamos a decirlo así, para nosotros. Como va a ser parte de la vida cocinar para poder alimentarnos. Va a ser parte de la vida, hay muchas cosas que son parte de la vida, que no son eso en sí, o como el dinero. La raíz de todo mal, ¿qué es? El amor al dinero, pero no dice el dinero, el amor al dinero, el deseo que hay en nosotros. Bueno, entonces ahí también dice el afán, que habla de preocupación, no habla de trabajo. Ahí uno, meditando en esas cositas, es cuando vos vas aprendiendo más y el Señor te va enseñando de a poquito, y hay cosas que, por ejemplo, no nos damos cuenta y tiene que pasar tiempo para meditar, la meditación. Pero acá, ¿qué realmente quiere decir? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere enseñar con esto? Entonces, siempre las cosas del mundo van a estar, pero las cosas del mundo no son motivo de tropiezo. El tropiezo está en nosotros, que está el deseo ese incontrolable que te controla la mente, y ahí es cuando te lleva para un camino de turbación. Porque el trabajo en sí no está mal, pero cuando vos te medís el trabajo, ¿qué pasa? Pensás en el dinero, en lo que vas a ganar, ¿o no? Así, y querés más, y ya querés alcanzar lo otro, y esto y lo otro. A ver,
Si uno no tiene control de eso, va a empezar a desviar sus objetivos y te va a generar pérdida por otro lado. Lo que ganás por un lado lo perdés por otro. Yo se los cuento así nomás, en chiquitito. Por ejemplo, la otra vez me estaba comentando un muchacho que trabaja de lo que hago yo, pero para pedido ya. Y él trabaja 8 o 10 horas. 8, 10 horas. 6 días por semana. ¿Y ustedes cuánto dicen que puede ganar? Arriba del $1.000.000. Arriba del $1.000.000 gana. En bicicleta, ¿eh? No es nada, o sea, como trabaja una persona normal. Ahora, para usted representa mucha plata eso. Pero yo también, digo, meditando un poco, yo tengo el objetivo muy claro, ¿qué tengo que hacer en el camino del Señor? O sea, yo sé que tengo que predicar, porque esto es mi vida, ¿no? Porque si yo no predico, tengo turbación de espíritu, eso lo tengo claro. Lo tengo claro, me empiezo a enloquecer, me empiezo a poner nervioso, empiezo con el maltrato, y no contra ustedes, contra mi familia. Y eso es lo que trae toda clase de perjuicio, ¿no? Porque apartarse de la presencia del Señor, cuando ya sabes que estás puesto, por ejemplo, para predicar, o para hacer la voluntad del Señor, si lo queremos decir así, es lo que te trae turbación de espíritu. Ese apartarse. Muchas veces tratamos de hacer la voluntad del Señor y también tenemos turbación, porque nos lucha en turbación. Y yo sé que también, como dice Mateo, las preocupaciones, porque tal vez vos no tengas la vestimenta que querés, no comés lo que querés, también trae preocupaciones. Entonces, para que sea respaldada esa búsqueda, también tenemos que humillarnos. Y nos tiene que acomodar las ideas, la manera del Señor, para poder salir adelante. A uno de una manera, a otro de otra. A mi mamá la ha apoyado, en un tiempo trabajaba, la apoyó en lo económico. Después dejó el trabajo y la siguió respaldando de otra manera, pero porque había necesidad. Yo entiendo que todos los planes no son los mismos con cada uno, ¿no? Entonces son diferentes, pero sí, si vos estás trabajando, si vos estás sirviendo al Señor, estás predicando, el Señor es el que te va a tener que respaldar de una u otra manera, pero siempre pidiendo perdón al Señor para que haya descanso en tu alma. Pero esto todo viene, ya digo, por la meditación a la palabra. O ustedes, ¿por qué se creen que las personas que menos buscan están más turbadas? Están mucho más turbadas porque primeramente hay una ignorancia a la palabra. Entonces, al haber ignorancia, falta de dedicación, falta de tiempo para el Señor, de ahí viene la turbación. Nosotros vamos a tener por la vida lógica, y por ejemplo, al tener familia simplemente, ¿qué dice la palabra? Doble aflicción de espíritu, porque te acarrea una preocupación en sí. No porque los hijos te salgan mal, pero vos tenés miedo a que le pase algo a tus chicos cuando se enferman, cuando oí que alguien se murió, alguien joven, una criatura que fue atropellada, así, y te aflige como padre. Cuando sos hijo, sos chico, tenés miedo por la muerte de tu viejo, el día que se muera tu mamá, tu papá, ¿y qué voy a hacer? Y todo eso genera, la vida ya es una aflicción, la vida es una brega. Entonces esas son las tinieblas que debemos sacar de nuestra vida para poder vivir el presente, porque nosotros tenemos un defecto en nuestros pensamientos, que vivimos muy en el futuro, esperando la muerte de un ser querido, y nos atormenta, o vivimos muy en el pasado con la melancolía, o una vez que ya partieron, pero nunca disfrutamos del presente que, por ejemplo, no te pasó nada, no te está pasando nada mal, pero vos estás atormentado por los pensamientos del futuro o del pasado, en lugar de disfrutar de la presencia del Señor, que sería para nosotros el presente si es que nos estamos humillando. Usted, creo que cualquiera de usted lo habrá meditado, porque yo, con el tormento de mi mamá, yo me acuerdo que ya de que era pibe, creo que de 20 años ya vivía atormentado por el día que se muera mi vieja, mi viejo, me despertaba llorando.
Una vez desperté llorando y me preguntó mi mamá qué me había pasado. Y soñé que se me murió mi papá. Y yo lloraba. Y después me calmó ella, pero siempre viví con ese tormento constante. Y hoy digo, bueno, no está mi mamá, está en la presencia del Señor, pero mis preocupaciones son por mis hijos. Y siempre hay una preocupación en sí. Porque los hijos en la adolescencia, en la juventud, van cambiando o van mostrando lo que es su carácter, va saltando todo, o va mostrando las uñas, podemos decir. Y uno tiene ese cierto temor, ¿no?, como padre, que tomen caminos equivocados. Y a ver, cuando somos jóvenes o cuando lo vemos chicos decimos así, que crezcan ellos, que se formen, que estudien, que se vayan de casa, que se compren su casa, que se casen, que sean felices. Y te vas encontrando con otra realidad. Cuando sos grande, te agarra temores, no querés que se vayan de tu casa, o al menos en rebeldía, querés que se vayan, sí, bien, pero como está el afecto ese, no querés. Vos lo querés acobijar todo bajo tu casa. Y esa es la realidad que comprendo hoy a partir de que mis hijos son jóvenes. No quiero que se vayan. Y no sé por qué, porque deberían ser independientes, deberían conseguirse. Vieron que dice un dicho, que las cosas que se consigue uno por su lomo son las que más se valoran. Pero a veces no lo dejo crecer yo mismo y ese afecto también es malo. Entonces eso todo, la vida es un sufrimiento. Y eso representa las tinieblas que nos hace sufrir. Pero Dios a través de la palabra nos va hablando de cada tema y nos va mostrando que de eso nos quiere hacer libres, de sufrimiento. Ahora dice la palabra con respecto al versículo 6. Vamos al versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Vemos este versículo, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero este versículo 6, ¿cómo dice? Destaca. Si decimos que tenemos comunión con Él, que tenemos comunión con Dios, y andamos en tiniebla, andamos en pecado, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Y vemos que de esto podemos destacar cuando a los fariseos le dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados, que se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de muertos, llenos de muerte, o llenos de muertos, llenos de huesos muertos, como dice otra versión. Entonces, ese es el fingimiento, porque adentro, cuando estoy lleno de inmundicia, yo trato de reflejar algo por fuera que yo no lo vivo. ¿Cuántas veces decimos, digamos, meditemos un poquito en lo que predicamos? Y es verdad que es lo que predicamos la palabra, porque sabemos, pero a veces nuestra condición no es lo que predicamos. Decimos, vení, que Dios te va a cambiar, y sabés que te va a hacer bien, y vos le vas a pedir perdón, y el Señor te va a libertar y vas a descansar tu alma. Tu alma está atormentada, ni vos mismo practicás la verdad, ni vos mismo sentís la presencia del Señor, ni querés escuchar la palabra. Te va a hacer bien la palabra, pero nosotros no la queremos escuchar. Te va a hacer bien la oración, humillarte ante Dios, pero no nos queremos humillar. Entonces, en la misma condición estamos cuando decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tiniebla, muy alejados de Dios. Dios es paz, queremos traer a los familiares, sí, que vení a la iglesia, que te va a hacer bien. Lo quería traer todo al Evangelio, pero ¿qué pasa? Tu vida está en tormento. Entonces, vemos que nos mentimos, como dice acá la palabra, y no practicamos la verdad, porque no hay una práctica, no hay una humillación, no hay un cumplir la palabra. Y entonces dice así la palabra, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y con este versículo podemos poner en 1 Juan 4:20, que nos habla mucho del amor, y dice así, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, es mentiroso. Entonces, ahí también tenemos que meditar cuál es nuestra condición, si aborrecemos a tal o cual persona, porque nosotros decimos, yo amo a Dios, pero nosotros decimos, nos humillamos.
¿Y qué pasa? Aborreces a tu hermano, hay división con tu hermano, o lo tenés en poco a tu hermano, y entonces, en este sentido, dice, es un mentiroso. Es un mentiroso. Entonces nos pone la cruda realidad delante de nosotros, porque dice, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios que a quien no ha visto. Bueno, pero en sí lo que se destaca es que hablamos mucho del amor, de la comunión con Dios, pero después sentimos otra realidad. Y por ejemplo, un pecado, como podemos decir, aparentemente no le hacemos mal a nadie, aparentemente en apariencia, pero dice, aborrece a su hermano. El tema del sentimiento, y Dios paga conforme a nuestro pensamiento, dice la palabra. Entonces, eso es por lo que el Señor nos dice que somos mentirosos. Y la mentira es un pecado en sí. Entonces, es una vida de engaño. Y nos dice en Santiago, por ejemplo, 2.14. Santiago 2.14. ¿De qué sirve? Dice, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obra. ¿A quién le dice esto? ¿De qué sirve, hermanos míos? ¿A quién se lo está diciendo? A los judíos. ¿Por qué? No, pero por la ley no. ¿Por qué le dice hermanos míos? Porque entre judíos se trataban como hermanos. Dice, ¿de qué sirve? Y le apunta ahí. Si alguno dice que tiene fe, ellos decían que tenían fe, pero dice, no tienen obras. O sea, no están practicando la palabra de Dios. No hay obra, no hay cambio. Entonces le dice, le está poniendo acá a los judíos que no creían en el sacrificio de Cristo. Entonces, había divisiones entre ellos, distintas posturas. El que decía que no era Cristo, el impostor, y el que creía sí que era Cristo. Pero dice, aborrece a su hermano, es perseguidor de su hermano. Es como Pablo cuando perseguía a la iglesia. Él era blasfemo, los obligaba a injuriar, los forzaba a la cárcel, pero dice, ¿de qué sirve si alguno dice tiene fe, pero no tiene obras? Y dice, ¿acaso esa fe que tiene puede salvarlo? No, porque no es la fe en sí, no es la fe en Jesucristo. Entonces no es una fe genuina, porque Él dice, pero ¿qué pasa? Dios dice que no tenés obra, entonces, porque en la fe tiene que haber un resultado. En la fe, en Dios tiene que haber un resultado y es un cambio. Entonces, vemos que si no hay cambio, estamos mintiendo. No sirve para nada esa clase de fe cuando no hay cambio. Entonces, ahí tenemos que analizar. ¿Tengo fe en la palabra? Y no sabes. A ver, ¿hay cambio en mí con respecto a esto, a lo otro, o alguna cosa que me domina? Y la verdad que no, mucha fe, mucho cambio no hay en mí, si vamos a hablar la fe en cuanto a cambio. No está muy formada, entonces necesito humillarme más. Y como dice acá la palabra en Apocalipsis 3.17, Apocalipsis 3.17, porque dices, con respecto a la Odisea, dice, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que era un miserable, dice, y digno de lástima, y pobre, y ciego, y desnudo, al menos esta versión. Dice, me he enriquecido y no sabe que era un miserable y desventurado, dice la otra versión. Infeliz, pobre, ciego y desnudo. Entonces nosotros tenemos un concepto de nuestra vida, pensamos que somos justos, a uno que pensaban que eran justos, como dice en la parábola del publicano y el fariseo. Entonces nosotros siempre analizamos nuestra vida y la vemos de una óptica, aparentemente que estamos perfectos, que estamos cumpliendo la palabra de Dios, pero acá dice, y no sabes que era un miserable, dice, pobre, ciego y desnudo. Vemos acá la palabra, la condición, no sabe. Y muchas veces no nos damos cuenta, y no sabes por eso está acá, porque ni siquiera te das cuenta de tu condición. Entonces, eso es lo que son los que están en tinieblas, y vemos cómo la palabra los pone en el punto justo para que
nos demos cuenta o nos abra la cabeza de cuál es nuestra condición. A ver, dice el 7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, dice, unos con otros, la unión unos con otros, la afinidad unos con otros, prefiriéndonos unos con otros, como dice la palabra. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces habla de esta unión, de la misma fe, un sentir, una misma fe, un mismo Padre, como dice, haya pues en vosotros este sentir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, también dice la palabra. Entonces habla acá de tener comunión en la fe. O sea, si tengo comunión en Jesucristo, voy a tener comunión. Vamos a tener comunión en todo, la misma fe. Esto lo está hablando para los judíos en sí. Pero así también, para nosotros en este tiempo, vemos, si andamos en la luz, vamos a tener comunión unos con otros. Y si vos sentís un rechazo contra tu hermana, hermano, vemos que justamente no andamos en luz. Pero para esto está la sangre de Cristo, para limpiarnos de todo pecado, el sacrificio de Cristo, para acudir a Él, para reconocer nuestro pecado y para que nos saque eso malo que sentimos. A ver, dice en el 1:8, si decimos que tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Que dice en Proverbios 29, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi camino, limpio estoy de mi pecado? Y acá una pregunta, ¿quién podrá decir yo estoy limpio, he limpiado mi camino? Eclesiastés 7:20 que me dice que no hay hombre justo en la tierra que siempre haga el bien y nunca peque. Entonces ya me está diciendo la palabra que tengo una naturaleza satánica que me tengo que ir despojando, que tengo que ir pidiendo perdón, lo tengo que reconocer, porque si no, si decimos que tenemos pecado, no tenemos pecado, nos engañamos, no mentimos, y la verdad no está en nosotros, la palabra no está en nosotros, la misma esencia de Dios no está en nosotros, pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, Él te va a perdonar. Con respecto a este versículo, dice en Salmos 32:5, dice esto: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Tú perdonaste mi maldad, dice en otra versión, ¿no? Entonces, mi pecado te declaré, dice Reina Valera, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones y tú perdonaste mi maldad o mi pecado. Vemos acá la palabra. Porque justamente es el que confiesa, como dice en el versículo ese que dice, el que confiesa y se aparta, ¿qué va a alcanzar? Misericordia. Entonces, con respecto a esto también nos dice, en Proverbios 28:13, dice, acá está, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y los abandona, haya misericordia. Entonces, el que confiesa, el Señor, como dice acá, va a ser fiel y justo para perdonar. Entonces ese confesar habla de arrepentimiento, no de encubrir, porque una persona que no está arrepentida claramente va a seguir justificando su falta. Eso es encubrir. Entonces es muy diferente, ¿no?, al que lo va declarando y que hay un corazón arrepentido. Están también las personas que confiesan todo el tiempo la falta, pero no hay un deseo de cambio. Lo hace de los labios para afuera. Son los hipócritas, como dice la palabra. Entonces, vemos que muchas veces no hay ese arrepentimiento y tenemos que pedir para que el Señor nos quebrante, para que el Señor nos liberte, porque acá este confesar está hablando de arrepentimiento. Entonces, vemos que, por ejemplo,
acá en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. A ver, simplemente voy a terminar con Juan 8:4 al 9. Esto para meditar un poquito en nuestra condición. Ustedes pueden meditar y acá pueden mismo sacar mensajes. Le trajeron una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Maestro, te trajimos una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. Entonces le insistían en preguntarle, ¿tú qué dices? Y Moisés mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Y qué le dice en el 7? Dice, el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y acá es todo lo importante de la palabra, cómo les habló el Señor. Porque dice que al oír ellos, acusados por su conciencia, se fueron del primero hasta el último. Vemos, la misma palabra nos va mostrando que tenemos pecado. Y nosotros muchas veces tenemos esa mirada acusadora, esa mirada que está en todos nosotros, ¿no? Ese, como dice la palabra en 50:16 de Salmo, te sentabas y contra tu hermano hablabas. Entonces, siempre como si fuera que somos perfectos, como si fuera que hacemos todo bien, como si fuera que no hay pecado en nosotros. De esa manera, muchas veces también corregimos así, de ese punto de vista, con la maldad, con el enojo, con la falta de perdón, con la acusación. Y acá dice, si decimos que tenemos pecado, no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. La palabra no está en nosotros, la palabra. Porque esta palabra habla de perdón, pero nosotros la mayoría de las veces tomamos otra postura, el acusador. Entonces ese es el trabajo de Satanás. Dice que Satanás acusaba a los santos delante de Dios, de día y de noche, el que acusaba a los santos. Y nosotros tenemos, si meditamos esa palabra ya, tenemos gran parte de la esencia satánica reinando en nuestra mente. Y eso es lo que nos trae tormento, nos trae división, nos trae desinterés a la obra, a las cosas del Señor, nos trae desinterés a cualquier cosa que sea la obra del Señor, que representa la misma palabra, la misma limpieza. En un momento nos produce cansancio, en un momento nos produce abandono. ¿Y por qué? Porque tenemos esa mirada acusadora. Y esto también debemos humillarnos para que el Señor nos haga libres. Porque siempre, ¿no? Siempre miramos así. El pueblo mira al pastor. El pastor mira al pueblo. Los hermanos que están con el pueblo van a mirar contra el pastor. Y los hermanos que están a favor del pastor van a mirar contra el pueblo. Y ahí es cuando se produce, como dice, toda casa dividida contra sí mismo prevalece. Entonces, eso en lugar de sumar siempre va a restar. Y eso debilita a la iglesia, debilita al cuerpo de Cristo, debilita a la congregación, debilita a los hermanos, porque el pecado trae debilitamiento en sí. Y entonces ahí es cuando cada uno, como dice en Jueces, hacía lo que bien le parecía. Y no se fijaba en la palabra del Señor. No consultaba la palabra del Señor, sino que cada uno hace lo que bien le parece. Pero ¿será que uno le pregunta al Señor, realmente, Señor, ¿estoy bien? ¿Estoy obrando bien? Señor, ¿será el plan así con esta persona? ¿Será el plan así conmigo? ¿Cómo será? Dame ese discernimiento por la palabra. Porque a veces estamos muy seguros que es así. Pero nuestra mente vive atormentada. Nuestra mente no es libre, no avanzamos en el conocimiento, no crece la obra del Señor. Y después nos preguntamos, ¿y será, lo más fácil de justificar? Nadie quiere buscar al Señor, nadie tiene interés, pero uno tiene que meditar también. ¿Qué hice de mal por dentro? ¿Por qué tampoco crece la obra? ¿Por qué, aunque no digo en número solamente, por qué espiritualmente no se forma la gente,
no se mantiene en el lugar la gente? ¿Por qué abandonan? ¿Por qué escuchan tan poco? Y viste, es fácil resolverlo muchas veces. No, son enemigos de la cruz, no tienen interés. Pero también uno se debe analizar. A ver, digo yo, en la posición de predicador. Cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo, presentaba primeramente la ofrenda por el pecado, por su vida, y después por la de los demás. Entonces, vemos que él presentaba, porque él también tenía pecado, y era un sacerdote, era un hombre sujeto a debilidades, a pecados. Entonces debía presentar sacrificio por sí mismo. Y entonces así también, yo creo que del primero hasta el último se humillaron. No solamente una posición, sino que todo siempre para que podamos actuar correctamente y para que después nos preguntamos ¿por qué? Porque la respuesta la vamos a hallar siempre en Dios. Y de la boca de Dios vamos a escuchar la verdad. Y nos va a dar por la palabra también. Nos habla por la palabra, la vamos a poder desarrollar con ilustración, pero también a partir de que el Señor nos da esa palabra, el Señor nos respalda por la palabra y nos da discernimiento de la condición del pueblo para poder ver cómo o por qué causa no se levanta muchas veces instrumento. ¿Por qué no se levanta? O la gente llega hasta un nivel y después se caen y después abandona. ¿Por qué? Y tenemos que meditar todo bien, ¿no? A veces puede ser, yo no digo que soy dueño de la verdad, a veces puede ser les interesa a la gente, porque es verdad, no todos van a tener interés, pero también, con respecto a mi parte, yo tengo que meditar. ¿Será que le estás haciendo esta palabra? ¿Será que estoy suficientemente preparado? ¿Será que estoy guiando correctamente al pueblo? ¿Por qué no tiene paz? ¿Por qué no tiene liberación? ¿Será que a ellos les falta humillación? Por lo menos que no me pida cuenta a mí y que si le tiene que pedir a otro, que le pida al otro. Pero yo, en cuanto a lo que me pide el Señor, tengo que estar a cuenta con el Señor. Y eso es lo que vale mucho en el camino para poder meditar y siempre consultar por la palabra. La palabra, como dice, es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y cierne los intentos del corazón, lo que está oculto, vamos a decirlo. Algunas cosas que se nos escapan como predicadores, como formadores, y uno se debe humillar. Es simplemente humillar y buscar la respuesta en Dios, no en sus razonamientos. Porque uno razona y dice, es así, pero Dios lo comparte realmente, Dios te reveló realmente, y cuando te revela realmente Dios, es cuando te va a provocar al menos descanso. Puede ser que se cumpla la palabra esa también que está en el Antiguo Testamento, cuando dice, aunque la higuera no florezca, la vid no dé fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. Esa es una de las últimas también palabras que había leído mi mamá, mostrando el por qué se iban todos, por qué no crecía. Y a veces la condición del pueblo, y a veces tiene que ver también con la mala dirigencia o el predicador. Pero meditar en todo para que realmente no nos pida cuenta el Señor y tengamos ese descanso en nuestra alma. Amén. Seguimos otro día.